es María Elena Maestro Pérez, soy estudiante de práctica pedagógica 1. Voy en el noveno semestre, los voy a acompañar, les voy a dar tutorías de los ejercicios de la guía, así similares a esta. Entonces, estoy para acompañarlos y para cualquier inquietud me dice. Perfecto. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Alex Mauricio Juaníez, soy estudiante de Ingeniería Industrial, estoy en primer semestre y estoy viendo la lógica Pensamiento lógico. lógico. Porque hay uno, lógica matemática solo y pensamiento lógico matemático. Son dos cursos diferentes. Entonces, el tema que le voy a dar una tutoría se llama tablas de verdad. De las tablas de verdad, primero debemos aprender los 4 tablitas sobre las proposiciones compuestas. Entonces, la primera son 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí vamos a poner las letras P y Q. Un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 1, 2, 3 y 4. Entonces nos da que P, 2 verdaderos y 2 falsas. En Q vamos intercalando una verdadera, la otra falsa, una verdadera, la otra. Verdadera, falsa, verdadera, falsa. Entonces en Q vamos intercalando. ¿Cómo sacamos este dato? Entonces hay una fórmula que es 2 a la n igual. Entonces si nos dan 2 letras, que en este caso es P y Q, entonces es 2 a la 2 igual 4. Entonces este número 4 lo repartimos. Entonces, 2 verdaderas y 2 falsas. Entonces, las proposiciones, una es P, O, Q. P y Q, P entonces Q, P si solo si Q. Cuando es P o Q, esto es O, esto es I, entonces sí, solo sí. Cuando P o Q nos dicen que cuando la proposición P y Q son falsas, me va a dar falsa. Cuando P y Q, cuando las dos proposiciones son verdaderas, me va a dar verdadera. P entonces Q, cuando el antecesor es verdadero y en Q es falso, me va a dar falso. Y P si solo si Q, cuando la proposición son verdaderas, me va a dar verdadero, y las dos proposiciones que sean falsas me va a dar verdadero. Entonces, esa es la tablita, la base que debemos aprendernos para hacer los demás ejercicios. Cuando ya procedemos a llenar cada uno de estos, entonces vamos a llenar el resto de cuadritos. Entonces, cuando es falso, el resto me debe dar verdadero. Cuando es verdadero, el resto me debe dar falso. Y cuando es falso, el resto también me debe dar verdadero. Y cuando las dos son verdaderas, los dos cuadritos restantes me va a dar falso. ¿Ya? El P o Q, si alguna de las dos es verdadera, es verdadera. Sí. ¿Sí? No. Cuando P o Q es cuando las dos son falsas. Es falsa cuando las dos son falsas. Cuando las dos son falsas. Cuando las dos son falsas, Me va a dar el que no falso. es
falso, el resto son verdaderos. El resto Una son verdadera verdaderos. es verdadera. Sí, Y en P y Q solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas y el resto son falsas. sí, señor. Y en P entonces Q es verdadera Cuando es cuando verdadero. ambas son verdaderas. No. Cuando P entonces Q, cuando el primero, cuando P es verdadero y Q es falso. ¿Me va a dar? Falso. El resto es verdadero. Y P, si solo si Q, de las dos son verdaderas, me va a dar verdadero. Y cuando las dos son falsas, me va a dar verdadero. ¿No? Eso ya está establecido, o sea, así Sí, es. sí, esta es la tablita que nos debemos aprender. Nos debemos aprender esto. O sea, no lo que llenamos, sino esto. Se deja esto. Aquí es. Borramos esto. Esto lo borramos de esto y esto. Esta es la tablita que nos debemos aprender. Esta es la base para hacer el resto de proposiciones compuestas, las negaciones, entonces todo. Esta es la base. Usted debe tenerla así como está. Que ya usted sabe que el resto va a dar verdadero, cuando es verdadero el resto va a dar falso y así. Eso es todo. Entonces borramos y hacemos un ejemplo. ¿Tenemos proposiciones o de tres? De dos proposiciones y después de tres. Entre usted y yo. Primero el ejemplo con negación y eso. Entonces a nosotros nos dan el ejemplo construir la tabla de verdad la negación del P, entonces, entre paréntesis, Q, esta parte es la que le dije, I, ¿verdad? ¿Esta es I o O? No, pues o. ¿Esa es O? ¿Sí? Sí. No, sí, sí. Es I. Esto es I. Entonces, Q y P, solo si la negación de Q. Ese es el primer ejemplo que nos da. O sea, un ejemplo. Entonces, ¿cuántas letras nos dieron aquí? Dos. Dos. Entonces ya sabemos que son Dos. cuatro. Dos verdaderas y dos falsas. O sea, cuatro. Va a ser cuatro. Una tabla de cuatro. Sí. Una Esta. empresa que tenga que estén solamente dando letras, P y Q. Sí, P y Q no. O sea, si nos hubieran dado otra letra, ¿Cómo se dice? La negación de P. la negación de P, Entonces, entre paréntesis, Q y P. Y es solo si la negación de Q. Cuando es esto, es la negación. y no cierra la llave, ¿no? La llave, no. ¿No la cierra? No. Ah, la llave es aquí. Cerró. Esa es. No. Ya. El corchete. Este es el corchete, no la llave. Entonces, son 4 líneas. Listo. Ahí tenemos la tablita.
Sí, sí, sí. Y después, bueno, la situación acá es de cuatro, Sí. son dos letras. Sí, pensar que estén ligadas, son dos letras. Sí, dos letras. Entonces, P y Q. Son las dos letras que hay. P y Q. Entonces, P, ¿cómo dijimos que eran? Dos verdaderas Dos falsas. y dos falsas. En Q, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Ahora, vamos a hacer este primerito, la negación de P. ¿Negación de P? Sí, Solo la negación de P. sí, vamos por partes. Entonces, la negación de P serían dos falsas, dos verdaderas. Sí, o sea, lo mismo de dejar, pero Sí, eso, lo contrario. Entonces, si esta es verdadera, me va a dar falsa. Si esta es verdadera, falsa. Si esta es verdadera, si esta es falsa, me va a dar verdadera. Y si esta es falsa, me va a dar verdadera. Ya, hasta ahí estamos claros. Entonces, entonces, lo mismo. Cuando es verdadero, me va a dar falsa. Entonces, cuando es falsa, me va a dar verdadero. Entonces, vamos a trabajar la negación de P. La negación de P con Sí. solamente con la. Con el entonces. Con el entonces. Sí, señor. Que se llama. ¿Cómo se llama? Negación condicional con la condición. Sí, entonces. Disyunción. Ah, Sí, disyunción o no. sí. La I es condicional. Y entonces A es condicional. Entonces es condicional. Cuando es falso, me va a dar verdadero. Cuando es falso, me va a dar verdadero. Cuando es verdadero, me va a dar falso. Y cuando es verdadero, me va a dar falso. Este es el entonces de P. La negación de P. ¿Ya? Sí, hasta ahí. ¿Vamos claro? Ahí me enredé. Entonces. Entonces es cuando la negación de P me da falso, me va a dar verdadero. Y cuando es verdadero me va a dar, cuando es falso me va a dar verdadero. Y cuando es verdadero falso, es verdadero es falso. La negación. O sea, la negación, entonces es la negación de P. Ahora procedemos a hacer Q y P. Q y P. Cuando decimos que Q y P es la... ¿Qué es lo que dijimos en la primera tablita? Que cuando P y Q es lo mismo que tener Q y P. Entonces, cuando P y Q es cuando ¿qué? Cuando las proposiciones son Verdadero las dos. Verdadero. Sí, verdadero las dos. ¿me va a dar? Verdadero. Verdadero. Entonces el resto me va a dar Falso. falso. Bueno, ese valor lo saco solamente de la primera columna. O sea, el resultado ya lo pongo solamente de la Sí, primera. cuando te dan aquí la disyunción, que es I. Entonces, es lo mismo tener P y Q. Entonces, cuando es la proposición P y Q, cuando las dos son verdaderas. El resto debe ser falso. ¿No? Por eso yo te dije que la tablita, la anterior, esta es la primordial que debemos aprender. ¿No? Ahora. Aquí, sí, solo sí. Sí, solo sí. Cuando es solo sí, es cuando tengo. Sí, solo sí. Son verdaderas cuando las dos son verdaderas y las dos son falsas. Y las dos son falsas. Sí, solo sí. Cuando las dos son verdaderas y son falsas. Pero, como vamos a trabajar con la negación de Q, entonces aquí me debe dar falso. Cuando las dos son verdaderas, me va a dar verdadero, entonces la negación me va a dar falso. Cuando son los sí, cuando las dos son verdaderas, me va a dar verdadero. Sí.
pero vamos a hacer lo contrario. Como Q está negado, Está negado, pues invierte y va a ser falso. falso. Cuando aquí también, cuando las dos son falsas, me va a dar verdadero, pero me va a dar Falso Ahí. porque Q está negado. cuando las dos, no, si solo sí. Cuando Sí. P y Q, las dos son verdaderas, me va a dar falso. Y solo si, cuando P y Q, las dos son falsas, me va a dar aquí me va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque es la negación de P y Q. O sea, lo contrario. Cuando P y Q, las dos son verdaderas, me va a dar falso. Pero porque Q está negado. Porque Q está negado. Y ese Q negado no afecta la negada. Afecta a la Q nada más. Esa es otra tablita aquí. Y cuando las dos son falsas, me va a dar verdadero. O sea, esto es tenemos que tener en cuenta cada proposición. Y la que nos está al lado derecho, y la que está al lado izquierdo. Entonces, el resto me debe dar verdadero. Y entonces, verdadero, ¿por qué no va falso abajo? Si Q está negado. Así. Cuando las dos proposiciones son verdaderas, me va a dar Me va a falso. dar verdadera, pero en este caso va falsa porque Q está Porque negado. Q está negado. Ok. Y cuando las dos son falsas, ahí sí va a dar falso. Pero una tabla me dice que las dos son falsas, me da verdadero, pero como Q está negado, Me va a dar falso. falso. ¿Ya? Sí. Eso. Ahora aquí, la negación de Q. La negación de Q. Cuando la negación de Q, eso, cuando es verdadero, me va a dar falso. Cuando es falso, me va a dar verdadero. Cuando es verdadero, me va a dar falso. Y cuando es falso, me va a dar verdadero. Ya la tenemos en la tablita. Pues yo la verdad lo entendía de otra forma. La estaba interpretando de otra forma. ¿Cómo lo estabas interpretando? Pues en este caso no le da valor de verdad a esta operación, solamente acá. Y la acá me salía en base a esto, o sea, esto con esto teniendo en cuenta la tabla. ¿Sí? Y esto tampoco la estaba. La estaba haciendo. Sí, exacto. Ah, En no. efecto, lo que yo vi en la teoría, digamos, lo material que hay en la materia, pues no veo que le saquen la verdad a la operación. Ah, entonces. La operación de hoy, sí. Solamente le sacan, digamos, la negación del P, entonces Q P. O sea que nada, esto O sea, no varía. esto solamente le sacarían una tabla de verdad acá. Ah, Sí, a este punto. ¿Sí? sí. O sea, este es uno solo. Sí, Esto es uno solo que exacto. hasta el corchete. Exacto. Ya, Entonces, esto es uno solo. teniendo en cuenta esto, y esto me da un solo valor de verdad. ¿Sí? Pero no me da todo. No, primero tenemos que hacer así el procedimiento, la negación de P para entender mejor, para hacer mejor la tabla. De la negación de P, luego entonces, y luego sí Q y P. ¿Ya? Ahora sí, ¿saben qué fallarlo? Sí, se me como. Entonces, así. Este es el primer ejercicio, el primer ejemplo. Ahora vamos a hacer el otro entre usted y yo.
corchete, la negación de P, ¿esa cuál es? Esa es I. Y, entonces, la negación I, Q, O, N, cerramos corchete, entonces abrimos corchete, abrimos paréntesis P, O, N, cerramos y Q, cerramos corchete. Estas son las dos, este es el ejemplo que dan. Esta es la preposición compuesta. Aquí, ¿cuántas letras tenemos? 3. 3. Entonces ya vamos a saber que... Vamos por 8. La palabra verdad vamos por 8. Ah, no. 6. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, porque son 4 verdaderas, 4 falsas. 8. Sí, perdón. Entonces vamos por 3, el P, Q, L. Aquí, las 3. Entonces vamos por 8, entonces 4. En P va a ser 4 verdaderas y 4 falsas. 4 falsas. En Q vamos a hacer 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. En Q. En R. En R. Una verdadera, una falsa, una verdadera. Eso, vamos a intercalar. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Ya. Ahora hacemos la negación de P. Entonces, este es el cuadrito. La negación de P, el primer corchete. La negación de P. ¿La negación de P cuál es? Falso. Falsa. De las Serán 4 falsas. esa. Las otras verdaderas. Ahora, este es I o O. ¿Cuál? Este. Es O. O. Entonces, No, perdón, I. Ese sí. este es I, este es O y este es O y este es I. Entonces, I. Entonces, en I va a ser, cuando es I, la preposición P, I, Q es cuando ¿qué? En la tablita. Ambas verdaderas. Ajá. En I es verdadero cuando no es verdadero. Cuando las dos son verdaderas. Pero como es la negación de P, entonces me va a dar Falso. Pero entonces tenemos la tabla, luego tenemos ya los valores de la negación de P acá en este lado. sí. Ok, empezamos con estos valores. Y Entonces, los trabajamos valores con que estos tienen Q valores. en este lado. Estos sí. Ajá. Ya. Entonces va a dar Solamente me da verdadero abajo. eso. Acá en la sexta, aquí en la sexta. ¿Sí? ¿Sí? La quinta y la sexta. Sí. Entonces la quinta, la sexta, cuarta, quinta. ¿Me va a dar verdadero? Sí, es verdadero. ¿No? No. Es cuando las dos son falsas que me va a dar falsa. Sí, pues cuando los dos son verdaderos, me da verdadero. El resto me da falso. No. En I. En I. Entonces, Sí. sí, pero en el ejemplo tengo cuando estas son verdaderas, me va a dar, Verdadero. no, me va a dar falso, porque es la negación
de P. Por eso, sí, va a dar falso, dice eso. Eso es así, o sea, es porque es la negación de P. Falso, 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 falso. Todas son falsas. No, y esta. Pero con la negación de P, entonces tenemos, no tenemos en cuenta solo sino esto, ¿cierto? La negación de P. Sería esto con esto. Sí. Me da falso, esto no me da falso. Y verdad, no me verdadero. Sí. Verdadero, no me verdadero. Y eso. Escribe verdadero, verdadero. Y así me da falso. Y esta me va a dar falso. ¿Ya? ¿Y aquí por qué te digo falso? ¿Qué aprendí? En las dos falsas yo tengo verdadero. Ah, sí, falso. Y verdadero, y verdadero. Ok, verdadero. No, es que esta es la otra parte. P-O-N. Q-O-N. Yo quiero hacer, es como está acá, un caso y del caso sacar esto. Es que ya estaba el caso. ¿Sí? Sí, Y de este caso sale eso. sí, señor. Quiero hacer así, esto es muy bueno. Lo que tiene uno como el error al pasar a la fórmula. ¿Sí? A la operación lógica. Sí. Ahora Q o L. QL. Q o L. Cuando Porque es O, QL es falsa cuando ambas son falsas. cuando ambas son falsas. ¿Te me va a dar? Falso. Falso. Entonces Q o L. ¿Te me va a dar? Falso. Entonces las otras deben ser Verdaderas. Pero aquí tengo los valores falsos. En la cuarta, sí, te me va a dar falso. Falso, falso, falso y falso. Sí, antes está bien. Y el resto es verdadero. El resto es verdadero. Entonces tenemos que tener en cuenta en cada una. Así ven, ahí ya me iba a pasar. Cuando son dos falsas, me va a dar falso. Cuando las dos son falsas, me va a dar falso. Aquí ya hicimos el primero. sí, vamos a ver entonces. Entonces también tiene un valor de verdad, ¿no? Sí. Entonces es cuando es verdadero. Pero entonces, Entonces cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. entonces Sí. es falso cuando Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Sí. Entonces, Pero ese entonces se determina en base a qué. O sea, ¿a qué proporciona P y Q? ¿O Q entonces? Q y L. Q y L, no. ¿Por qué Q y L? Porque son las que anteponen al entonces. La que es esta parte. ¿Ya? Ya. Entonces cuando es verdadero y es, la primera falsa me va a dar Porque es falso. falso. Y el resto debe dar Verdadero. verdadero. Ahora abrimos corchete. Otra vez. Con P y L Sí. P y L. y L. Le cerramos P y L es falso cuando las dos son falsas. cuando las dos son falsas. P y L. Cuando las dos son falsas. Te va a dar aquí falso. P y L, falso. Y P y L va a dar falso.
P y R. Ya, no tenemos ninguna otra más. Ahora tenemos una I. Ahora, el resto va a dar verdadero. Tenemos una I, entonces el valor de verdad de la I, de la operación lógica I. Eso es X, Q. Y Q. Y Q. Entonces nos paramos aquí en la Q. Este número solamente cuando los dos son verdaderos. Sí. Aquí. Y ahí. Cuando las dos son verdadero, verdadero. Aquí tenemos otra que es verdadero. Y el resto debe dar Falso. el resto falso. ¿Debemos tres verdaderas? Sí, ¿Por qué? porque Solamente cuando es no es verdadera cuando las dos son verdaderas, solamente una conjunción. a ver, P y N, sí, falso. Dos verdaderas, verdaderas, las dos verdaderas. Falso. No, porque aquí cuando las dos son falsas, me va a dar falsa. Aquí las dos falsas. Pero ahí no tendríamos que tener en cuenta una de acá, que era la primera tabla. ¿Esa? Sí. Los valores de Q. Q. Entonces, las dos son verdaderas. Pero no con P, con Q. Las dos. Ah, sí, sí, con Q. Las Las dos dos verdaderas. verdaderas. Y esta, la primera. Sí, La primera es verdadera, la segunda falsa, Es nada, falsa. falsa. Y aquí, Falsa. cuando es falsa. Ahí Y tenemos cuando falsa. también me va a dar falsa. Ahí me da Verdadera. Ahí me da falsa. Ahí me da falsa. Y aquí falsa. Y falsa. Sí. Falsa. Ya, ahí tenemos toda la tablita. ¿Ya? Sí. Entonces, puedes hacer alguna de la guía después. Ya con Ya con eso entendiste bien. Sí, sí, claro. Sí, ya puedes hacer los otros ejercicios. Cualquier cosa, ya. Listo. Gracias. Sí.